Hola amigos, muy buenas noches. Un día más entramos en la Escuela de Parapsicología. Hoy ya día último de la semana. Tenemos que decir que hoy continuaremos hablando de los fenómenos parafísicos o fenómenos de movimiento. Como ustedes sabrán, ayer empezamos dentro de la escuela la terminología que incluía este tipo de fenómenos parafísicos. Hablamos también de la energía, de la potencialidad psi y de la energía biónica, que como decíamos eran las facultades energéticas que poseía la persona para emitir ese fluido energético que hacía transformar los fenómenos como muebles, como por ejemplo objetos que había dentro de un domicilio. Esto era esa energía que tenía diferentes modulaciones. Entonces, por ello, hoy vamos a continuar hablando de diferentes términos. Por supuesto, repito, dentro de la fenomenología parafísica, fenómenos de movimiento. Así que, sin más, empecemos hoy a hablar del primer término. Hola amigos, feliz noche. Como muy bien decía Sebastián, en nuestra escuela de parapsicología continuamos con la temática que ayer explicábamos. Los fenómenos parafísicos o de movimiento, de acción de la mente sobre la materia. Dentro de esta fenomenología hablábamos de los efectos de la psicocinesia, de la telecinesia, de la levitación, y hoy comenzamos con la terminología denominada parasismogénesis. ¿Qué es la parasismogénesis? Se trata de pequeños seísmos que se producen en un recinto que tenga relación con los fenómenos de poltergeist. O sea, explicamos someramente, no vamos a extendernos demasiado, que el poltergeist es un fenómeno que engloba fenómenos acústicos, fenómenos psicocinéticos, y que está en relación con este fenómeno de la parasismogénesis. Por tanto, se trata de pequeños seísmos que se producen en un recinto determinado. Eso sí, hay que decir que que esta energía que produce el sujeto, que sería el que provocaría estos fenómenos de parasismogénesis, de pequeños seísmos, es de energía desconocida. Por supuesto, actuaría la potencialidad sí, dentro de esta fenomenología de la parasismogénesis. Y por poner un ejemplo para todos ustedes, pues podemos comentar un recinto dentro del cual empiezan a moverse las ventanas, se abren las ventanas, las puertas se cierran fuertemente, se caen los objetos. Entonces, ¿por qué es debido a ello? ¿A qué es debido? Pues a estos fenómenos de pequeños seísmos denominados parasismogénesis. También hemos de decirle que dentro del programa de hoy, durante los 5 últimos minutos aproximadamente, como decíamos en el programa de ayer, vamos a realizar ese experimento de telepatía de mente a mente entre nosotros y ustedes, en el cual transmitiremos un objeto que no vamos a decir por ahora, ya posteriormente lo explicaremos, y que esperemos que sea de su agrado. Sin más, continuamos con la siguiente palabra, que es la palabra neumografía. ¿A qué se refiere este término, neumografía? Sencillamente a signos gráficos, escritura, grafismos, que son producidos sobre cualquier superficie, por supuesto sin que intervenga ningún tipo muscular de la persona. Se trata, por supuesto, de una acción meramente paranormal. Ejemplo gráfico. Pues, por ejemplo, un dotado se encuentra en un domicilio y produce en una pared de ese recinto unas letras que se graban justamente en la pared. Por supuesto, sin que medie ningún tipo de acción muscular del sujeto para realizarlas.
Esto sería una neumografía. También se puede realizar dibujos o cualquier otro grafismo. Incluso muchas veces se han encontrado cómo sujetos han llegado a escribir mentalmente cartas sin que medie ningún canal conocido, solamente con la acción de la mente sobre la materia, sobre el folio en blanco. Ellos han transmitido unos conocimientos, unos pensamientos que se han plasmado gráficamente en la hoja en blanco. Como decimos, esto sería una neumografía. Ante nuestra escuela nos encontramos con el siguiente término relacionado con los fenómenos parafísicos: la litotelergia. ¿Qué es la litotelergia? Parece ser que son lluvias de piedras que se producen en un recinto sin causa aparente, sin que intervenga una fuerza muscular. También decir, por supuesto, que son fenómenos relacionados con lo que he comentado anteriormente sobre el fenómeno de poltergeist. Antes hablaba de la parasismogénesis y decía que estaba en estrecha relación con el poltergeist. Pues bien, aquí sucede exactamente lo mismo. La litotelergia son fenómenos cinéticos que se producen en un recinto relacionado con fenómenos de poltergeist, y que se trata de lluvia de piedras sin causa aparente. Y un dato muy curioso respecto a ello: parece ser que los sujetos que han encontrado estas piedras y las han cogido han sentido un calor muy fuerte. O sea, son piedras que expanden una energía calorífica bastante elevada. O sea, están relacionadas con el calor. Y por supuesto, muchos investigadores que se han trasladado hasta estos recintos de poltergeist donde han tenido lugar estos acontecimientos no han podido constatar de dónde provienen estas piedras. No han podido relacionarlas con personas algunas. Han ocurrido en un recinto determinado, han entrado por las ventanas o han entrado por la puerta, y posteriormente, al investigar, al trasladarse hasta el lugar de donde procedían o donde se suponía que procedían, se han llevado la gran sorpresa de que allí no se encontraba ningún sujeto. De ahí que se relacionen con la temática paranormal. Ejemplo de ello: nos encontramos en una casa y entonces comprobamos cómo empiezan a entrar lluvias de piedras. Posteriormente intentamos salir a la calle a investigar de dónde proceden y vemos que no proceden de sitio determinado alguno, que surgen como de un punto no delimitado. Y también, por supuesto, comprobamos cómo estas piedras están asociadas a una energía calorífica, es decir, que transmiten una intensidad calorífica muy fuerte. Efectivamente, hace aproximadamente un par de años, en una localidad sevillana, ocurrió un suceso de este fenómeno de litotelergia, que fue conocido a nivel nacional. En este pueblo existía un cortijo que albergaba varias familias humildes que trabajaban en las labores agrícolas y labores ganaderas. Como decimos, cierta noche estas familias comprobaron cómo sobre sus tejados de uralita, que no eran tejas normales, producían un ruido parecido como si fuese granizo, pero que por supuesto no estaba la temperatura ni el tiempo como para que lloviese. Ante esto, estas familias, alertadas, salieron al patio de estas viviendas para comprobar qué era lo que allí ocurría, y pudieron comprobar in situ cómo cantidad de piedras, incluso algunas, como comentaban estos habitantes, del tamaño de un puño, caían encima de sus tejados, encima de sus casas. Esto ocurrió en repetidas ocasiones y siempre coincidía en que era a altas horas de la madrugada. Y como decimos, y muy bien ha comentado Luis, al intentar coger estas piedras desprendían un gran calor. Como decimos, este es el fenómeno de la litotelergia, que por supuesto ha habido muchos casos más. Sí, también decir para todos ustedes que a veces, incluso y al margen de estas lluvias de piedras que se producen sin causa aparente,
también suceden extrañas lluvias de leche, aunque esto no se ha podido demostrar científicamente y hay muy poca casuística en torno a ello. Efectivamente, pero esto ya no entraría dentro del campo de la lictoterapia, sino que sería, por supuesto, también hay lluvia de ranas, lluvia de sangre que se comenta, de cruces, de mucha cantidad de fenómenos que se produce lluvia de fenómenos extraños. Pero la litoterapia, como su nombre propio indica, litos es piedra, solamente es lluvia de piedras. Y pasamos a continuación a relatar el siguiente fenómeno dentro de los fenómenos parafísicos. Este es el de la ideoplastia. ¿A qué se refiere este fenómeno? Sencillamente, como todos los demás, es un fenómeno paranormal, en el que la potencialidad psi o telergía del fenómeno se exterioriza a través de la telergía y altera la materia. Por supuesto, siempre modificando la forma primitiva de esta y casualmente de forma inteligente. Es decir, para que ustedes lo entiendan, ponemos un ejemplo claro y verán cómo no es tan complicado como parece. En un domicilio, una persona dice tener poderes como para dibujar con la mente formas, diferentes formas con un contenido a veces religioso, pero no siempre de este tipo. Entonces, por ejemplo, en este domicilio, en una pared, esta persona con la mente realiza un dibujo. Anteriormente dijimos que si eran signos o escrituras se llamaba neumografía. Ahora, al ser dibujos, se llama ideoplastia. Entonces, este dotado, como decimos, sin que utilicen ningún tipo de energía muscular, sino solamente energía psíquica, realiza en la pared o en el suelo o en cualquier mueble un dibujo extraño. Como digo, muchas de las veces que se producen estos fenómenos de ideoplastia suele coincidir en que las personas que los producen, los supuestos dotados, son personas que tienen generalmente un alto grado de espiritualidad y por supuesto también tienen unos sentimientos religiosos muy exacerbados. Entonces, por supuesto, esto también acerca en cierto momento este fenómeno al fenómeno religioso. Recordamos que no hace mucho, en un pueblo gaitano, en Rota concretamente, en una habitación de una casa, una chica comprobó cierto día cómo en la pared, según se decía, había una extraña figura que correspondía a una figura de Cristo, de Jesús. Por supuesto, el hecho tuvo una transmisión muy grande y allí acudieron personas de todo tipo para comprobarlo. Lo que ocurría es que sencillamente esta persona conocía con anterioridad que dentro de esa habitación había fallecido anteriormente una mujer joven. Una mujer que tenía aproximadamente 24 años. Y claro está, ella estaba alterada de una forma psíquica al conocer que en esa misma habitación en la que ella vivía había fallecido con anterioridad otra persona. Y aducía a que como esta supuesta persona fallecida tenía una gran devoción a Jesús, pues que de forma más o menos sobrenatural había producido en la pared este fenómeno, esta figura de Jesús. Claro está, los parapsicólogos investigaron a ver si esta chica, la que vivía en esta habitación, podía transmitir o podía más o menos dibujar este tipo de figuras religiosas en la pared. Investigaron, le hicieron baterías de test psicológicos, comprobaron si era más formación de la pared y bueno, pues comprobaron que posiblemente lo que allí ocurría era pues un efecto producido por la humedad de la casa y que con anterioridad había estado colocado sobre esta pared una figura religiosa y que por supuesto esta, al aflorar hacia la superficie la humedad de la pared, pues conseguía delimitar más o menos unas figuras que se asemejaban ligeramente a un contorno como de persona, pero que por supuesto de relacionar este tipo de fenómenos con
fenómenos de milagros o algo por el estilo, es totalmente descabellado. No obstante, como decimos, si esta chica hubiese producido de forma totalmente normal estos dibujos en la pared, pues por supuesto que hubiese sido un claro fenómeno de ideoplastia. Muy bien explicado por nuestro compañero Sebastián, este fenómeno de la ideoplastia. Y ahora pasamos a otro fenómeno que también está relacionado con los fenómenos de poltergeist. Se trata de la tiptología o raps. Decir para todos ustedes que los raps son una serie de golpes más o menos rítmicos que se escuchan en las paredes y techos y objetos de las casas o que rodean a determinadas personas. Se deben, por supuesto, a la telergía liberada inconscientemente por parte del sujeto inductor. Y este fenómeno suele producirse en estados oníricos o mediúmnicos. No olvidemos, como ejemplo, que en Hydesville, en el recinto habitado por las famosas hermanas Fox, precursoras del espiritismo, parece ser que ellas se ponían en contacto con una supuesta entidad mediante un código tiptológico relacionado con raps, con unos golpes que se producían. Entonces, bien, decir que los raps son golpes sin causa aparente, que también se dividen en raps primarios o secundarios, que algunos están producidos por una percusión real y que pueden ser grabados con una cinta magnética. Es decir, que se registran en una cinta magnética y que se pueden grabar con un cassette, con un magnetófono. Es decir, que son de origen real, que se escuchan, que son golpes producidos por una percusión real. Algunos de ellos, otros no. Esto es todo lo que podemos decir en relación a los raps, sonidos que se producen sin causa aparente, y a la tiptología, que es una derivación de estos raps, pero estableciendo un código tiptológico en las sesiones espiritistas o espiritoides. Efectivamente, así es, como dice Luis, la tiptología sería igualmente esta audición de ruidos, de golpes, pero que están establecidos mediante un código. Es decir, por ejemplo, la letra A sería un golpe, la letra B 2 golpes, la letra C 3 golpes, y así sucesivamente. Y a través de este tipo de golpes, pues el medium podría transcribir el supuesto mensaje de esa entidad a la que él intenta más o menos relatar qué es lo que quiere comentar con la persona que va a su consulta. Como decimos, esto recibe el nombre de tiptológico. La siguiente palabra que vamos a hablar hoy es la palabra teleplastia. Tiene esta palabra un amplio nexo de unión con la anteriormente tratada, la de la ideoplastia. El fenómeno en sí es meramente igual, solamente que en el primero se realizaba a una corta distancia, mientras que en la teleplastia, como su propio nombre indica, el fenómeno se realiza a distancia siempre. Es decir, se trata del mismo fenómeno que la ideoplastia, pero siempre actuando a más distancia sobre la materia y, por supuesto, objetivando las formas, formando también estructuras, dibujos, etc. Ustedes, por supuesto, que conocerán un caso que en su día, concretamente en el año 1971, fue conocido a nivel mundial. Es el tan conocido y no menos vilipendiado caso de las caras de Belmez. Como decimos, este caso sucedió el día 23 de agosto del año 1971 en una pequeña localidad de la provincia de Jaén llamada Belmez de la Moraleda. En esta localidad, concretamente en el domicilio situado en la calle Rodríguez Acosta número 5, cierto día, la persona que vivía en ese domicilio comprobó cómo sobre el suelo de su cocina se podía vislumbrar cierta figura, cierto rostro con unas formaciones delimitadas. Sin darle demasiada importancia, esta mujer llamó a su hijo y le comentó el suceso. Su hijo actuó de la siguiente forma: cogió un pico y destruyó esta cara. Posteriormente
enlució el suelo con cemento para que totalmente desapareciese la cara. Pero aquí viene lo fundamental del caso, y que hasta nuestros días aún continúa existiendo. Ocurrió que en el mismo lugar en el que había sido arrancada la anterior cara, apareció de nuevo otra formación casi idéntica a la anterior, que en su día, por supuesto, se relacionó con el santo rostro de la Catedral de Jaén. Pero claro está, esto tuvo una amplia difusión a nivel mundial y posteriormente se pudo investigar. Como decimos, hasta nuestros días, hasta hoy en día, siguen apareciendo caras y rostros dentro de ese domicilio. Ha habido muchas personas que lo han investigado, pero claro está, la mujer, la dueña de este domicilio, sigue manteniendo su vida normal, aunque, como ella dice, ya no está sola en el domicilio, sino que además tiene estas compañías, estas caras, que no sabe ya a qué aducirlo. Los científicos que lo han investigado pues han dado diferentes teorías. No obstante, una de las que con mayor asiduidad se da es la de que la propia mujer del domicilio, que se llama María Gómez Cámara, esta señora mentalmente es la que actúa sobre la superficie de su cocina y produce el fenómeno de la teleplastia, produce estos dibujos. Sí, también comentar que el fenómeno fue investigado muy seriamente por auténticos especialistas en la materia, y comentar también para todos ustedes que el Ministerio de la Gobernación ya en su día envió una comisión presidida por ciertos científicos que fueron allí y se trasladaron al lugar de los hechos. Posteriormente, y sin estar esclarecido suficientemente el problema, la Sociedad Española de Parapsicología, al mando de Ramos Pereira Molina, su presidente, también se trasladó hasta el lugar de los acontecimientos e investigaron seriamente. Esta comisión estaba formada por José Luis Jordán Peña, psicólogo industrial y parapsicólogo, y digo, fueron enviados con la finalidad de dilucidar la posible etiología y origen de los acontecimientos, de intentar demostrar si se trataba de un fraude o si por el contrario tenía una relación intrínseca con el fenómeno paranormal en sí. Hans Bender, desde la Universidad de Friburgo, un prestigioso parapsicólogo que investiga los fenómenos del poltergeist y que yo creo que es el más importante en la actualidad, también se trasladó hasta Belmez de la Moraleda, y parece ser que Hans Bender afirma que se trata de un fenómeno paranormal. Sin embargo, la Sociedad Española de Parapsicología aduce que se trata de un fraude. El día que hablemos del poltergeist y de cómo se producen estos fenómenos, ya explicaremos de dónde proceden las diferentes teorías y en qué estrecha relación se encuentra el fenómeno de Belmez relacionado con ello. Sin más, y esperando que les haya comentado este tema de Belmez con la suficiente claridad, vamos a pasar a realizar este experimento del cual hablábamos en otras ocasiones, hace días, y que vamos a realizar para todos ustedes. Entonces, a continuación, vamos a explicar de qué se va a tratar este experimento telepático. Efectivamente, como hemos estado anunciando durante toda esta semana, vamos a realizar a continuación un experimento de telepatía, es decir, transmisión del conocimiento de mente a mente. A continuación, ustedes van a estar totalmente relajados, puesto que la mejor forma de captar la idea que vamos a continuación a transmitirles es de esta forma: estar totalmente relajados, tranquilos, incluso si es tumbados y con la luz apagada, mucho mejor. Como digo, a continuación, durante el espacio de 1 minuto, vamos a transmitirles concretamente, y ahora pongan mucha atención porque esto es fundamental, un monumento famosísimo de España. Repito, durante el espacio de 1 minuto, nosotros
vamos a transmitirles un monumento famosísimo de España. Y ustedes, durante ese minuto, deben intentar captar mentalmente cuál es este monumento español que intentamos transmitirle. A continuación, después, ustedes deberán, cuando ya lo hayan captado o hayan querido captarlo, si son tan amables, escríbanos, posteriormente le diremos la dirección, para comunicarnos cuál ha sido la visión mental que ustedes han recibido. Incluso también pueden comentarnos qué vivencias han tenido durante ese minuto en el que mantendremos una ligera música de fondo para que ustedes estén mucho más relajados y puedan captar con total claridad este fenómeno de telepatía. Sin más, decirles, cojan ustedes lápiz y papel. Les damos unos segundos. ¿Ya? Bien, vamos a emitir en este preciso momento lo que queremos que ustedes capten. Efectivamente. Aproximadamente nos quedan 10 segundos para empezar el experimento. Como digo, durante espacio de un minuto, ustedes van a recibir este supuesto mensaje telepático. ¿Preparados? El experimento comienza ya. Nuestro experimento de telepatía ha concluido por hoy. Entonces, sin más, decirles que se dirijan a Radio España, programa Medianoche, Escuela de Parapsicología, Manuel Silvela 9, repito, Manuel Silvela 9, Madrid.